Caminaba por un bosque tan denso, que el follaje impedía la visión más allá de unos pocos pasos. Los helechos acariciaban su piel, como pretendientes que rozaban el cuerpo de su amada con halagos y alabanzas a su belleza. Sus caricias libres de toda obscenidad erizaban el vello de sus piernas con cada paso, haciéndole sentir un cosquilleo agradable que subía desde sus pantorrillas hasta la nuca sonsacándole una sonrisa juguetona. Estas mismas hojas, que casi parecían poseer conciencia propia, protegían su piel expuesta de las zarzas y espinas que osaban interponerse en su paso. ¿Cuál galán caballero que deja caer su chaqueta en un suelo mojado, para evitar que su bella cortejada sintiera el frío beso del sucio barro? Ella por su parte no sentía desagrado por el fango sobre el que caminaba, el cual cubría sus pies descalzos con una capa protectora de arena húmeda y amortiguaba sus pisadas impidiéndole sentir la dureza de la tierra seca y sus traicioneras piedras. Los pájaros graznaban baladas disonantes en sus propios idiomas, canciones de cortejo que atraían a las hembras a sus nidos y marcaban el inicio de un nuevo ciclo. Pero que, al paso de la mujer, cambiaban sus entonaciones y coreaban un solo canto al que las propias hembras se unían para alabar la belleza de la reina del bosque. Mandan a la ninfa, un ser tan hermoso y puro que su piel no vestía nada más que el rocío mañanero y la hojarasca seca de los árboles. Su cabello rizado y rojizo como un atardecer nublado, caía sobre sus hombros cubierto de ramitas y bayas que crecían entre sus ondulaciones. La palidez de su cuerpo contrastaba con la oscuridad imperante que en el corazón del bosque imperaba, sirviendo de foco para las criaturas que en él moraban, quienes la respetaban y admiraban como el ser divino que era. No había animal vivo en sus dominios que no fuese consciente de su existencia y de la importancia que ella representaba, por lo que eran extremadamente recelosos con los extraños y agresivos con quienes deseaban hacerle mal alguno a la ninfa. Por lo que la hermosa reina del bosque no tenía que temer daño alguno cuando paseaba por sus extensos dominios, los cuales había recorrido con indulgencia durante años. Hasta ese momento. Sintió una presencia ajena al bosque, quien caminaba con paso acelerado atravesando su territorio sin que nada ni nadie pudiera detenerlo. Se detuvo dubitativa, sintiendo un nerviosismo que durante siglos solo había sido un antiguo y amargo recuerdo, un miedo creciente que le perló la frente de sudor y le hizo encogerse cual gacela acechada. Cada vez sentía su presencia más próxima, al igual que la de las bestias salvajes que intentaban refrenarlo, pero fallaban en su intento. Se trataba de un hombre, un simple humano, el cual mostraba la determinación y la fiereza suficiente como para enfrentar a sus eternos guardianes y salir victorioso. Se dirigía directo a su persona, sin desviarse un ápice en su camino, cual ave de presa que encuentra su cena y se lanza al asalto sin errar en su golpe. Aquello le incomodaba 1000 veces más que el hecho de que venciera al bosque, le daba a entender que no habría lugar donde esconderse pues debía poseer la presciencia suficiente como para saber de su existencia y su ubicación. Le hacía comprender su fragilidad, la escasa posibilidad que su supervivencia suponía ante un ente tan poderoso como aquel. Debía hacer algo, debía sobrevivir a su agresor. El bosque no sobreviviría sin su presencia, del mismo modo en que ella perecería sin el bosque. Fue entonces cuando apareció. Un hombre fornido, de más de 2 metros de altura, portaba entre sus manos una poderosa hacha y vestía con orgullo las cientos de heridas que el bosque le había infligido en su osada invasión. Su raída toga de cuero claro se veía sucia de barro y sangre en tantos lugares que apenas dejaba entrever el color original de la prenda. Su rostro joven y varonil se veía fruncido en una mueca de odio tan severo que casi parecía ser capaz de prender fuego al bosque entero. Sus cabellos oscuros y largos estaban pegados a su cráneo por el sudor y la sangre seca que emergía de una herida cruzada a la altura de la coronilla. Era la imagen de un monstruo sanguinario, tan peligroso y terrible que la reina del bosque sintió encontrarse frente a la propia encarnación de la muerte. Un verdugo nacido de un mundo de guerra y sufrimiento, que había penetrado en sus dominios como una daga envenenada con la intención de alcanzar su corazón y dar muerte a una de las criaturas más puras que jamás engendró la creación. El humano, quien respiraba con profundidad y fiereza, lanzó una mirada encolerizada a la ninfa quien se encogió en su lugar sobrepasada por tamaña fiereza. «Por favor, tenga piedad», le pidió en un arrebato de cobardía.
sintiendo como sus piernas le fallaban y el pánico dominaba sus sentidos. Era ahora como una liebre asustada, acorralada y atemorizada por un lobo hambriento que no apartaba sus ojos de ella. Mi santuario es puro y no ha conocido la guerra ni la matanza desde hace siglos, sea piadoso y baje su arma. No le deseo daño alguno. No me importa. Le escuchó rugir con la furia de un volcán en erupción. Ni vos ni vuestro santuario, no me importáis lo más mínimo. Alzó un amuleto que parpadeaba con la intensidad de una estrella en una noche muy oscura, el cual a cada paso que daba más se alteraba y vibraba ante la presencia de la ninfa. Llevo meses dándoos caza, meses en los cuales vuestro querido bosque ha puesto mi paciencia al filo de mi hacha. Me han atacado tantas bestias sedientas de sangre, he enfrentado tantas noches con fiebre y venenos letales, que escupo sobre vuestra supuesta benevolencia. ¿No me deseáis daño alguno? Pues entonces, ¿qué es esto? Le gritó arrojando el hacha al suelo y recorriendo la distancia que le separaba en escasos pasos. La ninfa gritó con pavor cuando sus fuertes brazos la alzaron del suelo y la sujetaron a escasos palmos del mismo. Casi se sentía como un cachorro siendo manipulado por su dueño, asustada y ajena a todo el daño que éste pudiera hacerle si no satisfacía sus caprichos. Cerró los ojos con fuerza temerosa de lo subsiguiente, como si el rostro de aquel hombre fuese a desencajarse y con la fuerza de su mordida pudiera arrancarle el rostro del cráneo. No tengo culpa, el bosque solo anhela protegerme, y yo solo deseo el bien para el bosque. Vos sois quien ha osado invadir nuestro dominio, nosotros solo nos hemos protegido. Abre los malditos ojos. Sus manos le apretaron los brazos y la hicieron chillar de dolor, provocando que los abriese tal cual el extraño le exigía. Vio su rostro ahora más calmado, aunque se apreciaba la furia bullendo en su mirada, lo que le permitió apreciar mejor los rasgos de su persona. Observó sus cejas prominentes, su piel curtida y quemada por los años trabajando bajo el sol, y una marca. Una extraña marca que parecía crecer bajo la piel y que se extendía enraizando como las raíces de un árbol. Sus filamentos palpitaban como venas, pero en su interior no parecía correr sangre. La muerte verde, murmuró la mujer incapaz de apartar la mirada de la marca y su extensión, siguiendo su camino por toda la piel visible hasta que se perdió bajo la ropa. Estáis enfermo, una infección tan mortal que su mero nombre determina vuestro destino. Su voz sonaba temblorosa, pues la revelación que acababa de serle otorgada le hacía temer lo peor. Aún así, no comprendo el motivo de vuestra presencia en este bosque, ¿por qué me buscáis? Vosotras. Apretó los dientes de tal modo que sintió como estos crujían a través de los propios brazos que la sujetaban. Malditas ninfas, vosotras habéis expandido este mal en nuestro pueblo. Una lágrima oscurecida por la sangre que impregnaba su rostro, recorrió la mejilla del hombre quien hacía lo que podía con tal de reprimir su tristeza. El odio era el sentimiento predilecto, y aún así, la pena lograba florecer entre sus palabras rompiendo el tono de su voz y aflojando el agarre. Hace 2 lunas llenas, una mujer vestida solo con el manto de la noche, hizo acopio de nuestra hospitalidad. Llamó a nuestra puerta, desnuda, herida y desnutrida, imploraba auxilio llorando lágrimas doradas como la savia de árbol. Mi mujer la acogió bajo nuestro techo, aunque yo deseaba que siguiera su marcha y dejara nuestra casa. No sé por qué le hice caso, debía haberme guiado de mi instinto. Apartó la mirada a un lado, el agarre poco a poco se aflojaba. La ninfa observó cómo las bestias del bosque se amontonaban tras el hombre, pero con un gesto de su cabeza las amedrentó. No quería que actuaran, pues ello podría poner en riesgo su vida. Mientras, decidió seguir escuchando la historia del campesino. Esa mujer empezó a rondarnos a mí y a mi hija, embelezándome con su dulzura y tentándome con su cuerpo. A mi hija, por el contrario, la acompañaba al bosque y le enseñaba los secretos que solo un foráneo puede conocer. A identificar sus yerbas, comprender su poder y usarlo en su favor. A mi mujer, mi pobre mujer, quien desde un principio había sido la única interesada en ayudarla sin esperar nada a cambio. Simplemente la ignoraba. Los pies de la pelirroja tocaron de nuevo el suelo,
Su nerviosismo poco a poco se calmaba mientras contemplaba cómo la furia del campesino se transformaba en una profunda melancolía. Vuestra historia fue acallada por una frase cortante del hombre. Aún no he acabado. Tomó aire con fuerza y prosiguió. La ninfa siguió engatusándonos con sus malas artes, cada vez profundizando más en el bosque en compañía de mi hija, cada vez más apegada a mi persona. Aunque me agradaba su compañía, pues su personalidad era encantadora y su cuerpo hacía que mi mente desvariada, seguía sintiendo que algo malo estaba ocurriendo. Mi mujer poco a poco empezó a dejar de dirigirme la palabra, no soportaba encontrarse demasiado tiempo en el mismo lugar que la ninfa y mucho menos le tranquilizaba saber que nuestra hija se hacía cada vez más amiga suya. Las peleas empezaron a surgir, en un matrimonio que había mantenido unido y sólido como la roca durante años. La presencia de esa criatura lo quebró. Nos acabó abandonando a ambos, viajando amparada por la noche y sin despedirse. A la mañana siguiente intenté encontrarla, juro que lo intenté, pero se fumó en la distancia quedando solo como recuerdo de su existencia una toga raída y un anillo de latón. La culpa no fue de la ninfa, ella solo os trató con el respeto que os merecíais. Le intentó convencer, haciendo gala de su voz más melosa y complaciente. Fuisteis noble en vuestro acto, pues por mucho que lo neguéis, estaba en vuestra mano decidir si ella entraba o no en vuestra casa. Sentía como las manos amainaban su agarre sin soltarla, lo cual le invitó a seguir por dicho camino. Las ninfas solo nos apegamos a los seres de corazón más puro, y evitamos a quienes en sus actos anhelan recompensa. Si la ninfa habitaba a vuestra esposa, posiblemente ésta hubiese deseado algún presente de la misma. Esa necesidad egoísta de los humanos nos asusta, a la vez que su ausencia nos atrae. Si vuestra igual nos tenía en tanta estima, explicadme. Su voz estaba vaga, carente de toda muestra de emoción. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos marcó con un destino tan cruel? Fue en ese momento cuando la mujer de cabellos cobrizos comprendió. Entendió el destino que la ninfa había reservado a dicha familia, y el porqué de la rabia que aquel humano estaba desatando. Había malentendido todo, no era consciente del porqué de los actos de la ninfa. Decime vuestro nombre. Le pidió acariciando sus brazos desde la prisión a la que se veía sometida. Aunque apenas podía moverse, sus manos alcanzaron los corpulentos antebrazos y acariciaron su curtida piel con la ternura de una madre. Beamar. Frunció el ceño, sintiendo como la ira se escapaba en cada exhalación de su cuerpo. El contacto con aquel ser del bosque era similar a tener sujetado un estanque de agua clara, suave y fresco, carente de defectos salvo lo que sus propios callos causaban en su superficie. Y solo deseo una cosa, quiero salvar a mi hija Chloe. Yo me llamo Arden, y soy la guardiana del bosque. Sonrió con la amabilidad con la que una anciana pretende calmar el corazón sofocado de un crío rebelde. Podéis confiar en mi palabra de que no se os hará mal alguno, soltadme y os ayudaré con la bendición que os atañe. ¿Bendición? Preguntó incrédulo ante sus palabras. ¿De qué bendición habláis? ¿Sabéis cómo curar esta aciaga enfermedad? La mujer negó con la cabeza. Creo que habéis confundido términos. Lo que poseéis no es una maldición, es un regalo de la ninfa a la que acogisteis con tanto respeto y cariño. Susurró sin dejar de acariciar sus brazos, intentando mitigar cuanto pudiera su rabia restante. ¿Regalo? Su fuego interno prendió en un estallido de rabia tan abrumadora, que Arden sintió como su cuerpo podía verse reducido a cenizas solo con el calor que desprendían las manos del hombre. ¿Qué clase de regalo puede ser este tipo de muerte? ¿Qué regalo es el ver cómo tu propia hija desfallece y se queda prostrada en la cama esperando su inevitable final? Escupo sobre su regalo. Sus gritos regaron el rostro de la mujer con perlas de saliva tan ácida que oscurecía la piel donde caía. Solo quiero salvarla. Renaceréis, seréis seres más puros con una conciencia única que os fundirá con la naturaleza del bosque. Seréis inmortales. Le instó sintiendo como la presión crecía por momentos, como el humano con la enorme corpulencia de su cuerpo alzaba a la ninfa sobre su cabeza desatando una locura que no podría parar.
Moriremos, nuestro legado acabará envuelto en hojas de un rojo carmesí, nuestros pies se unirán a la tierra que labramos y nuestros cuerpos servirán para calentar las hogueras de quienes vengan después. ¿Qué clase de regalo es el hecho de convertirse en un árbol? No quiero ver cómo mi hija se convierte en un matorral. No hay mayor bendición posible, seréis ajenos al mal que asola la tierra, no tendréis ni frío ni calor, seréis uno con el mundo que os rodea. Solo era capaz de sentir dolor, un dolor agónico que se acrecentaba mientras su torso más sufría la creciente presión. Apenas era capaz ya de articular palabra, y sus huesos como ramas de un roble seco empezaban a crujir y a agrietarse. Las bestias que les rodeaban se abalanzaron sobre el humano, pero éste las ignoró. Ignoró su dolor, la sangre que como savia brotaba de sus heridas y regaba el suelo a sus pies. Su piel se agrietaba con cientos de vetas de un negro tan profundo que parecían huecos que dejaban ver el interior vacío de un cuerpo destinado a morir. Salvaré a mi hija, tomaré su corazón. Le rugió mientras la maldición verde brotaba de cada pliegue de su piel, creciendo y cubriendo su cuerpo de una corteza de roble y hojas rojas como la sangre. Ella me lo prometió, me prometió su salvación. Solo necesito vuestro corazón. Las bestias se apartaron antes de que la maldición las alcanzara, observando con fascinación y terror una escena que les sería difícil de olvidar. El hombre había muerto, convertido en un árbol que mantenía una grotesca pose con la que soportaba el peso de la ninfa. Arden permanecía quieta, sin vida, con el torso destrozado por la presión a la que había sido sometida. Su imagen, siempre pura y aniñada, se había tornado terrorífica y sobrecogedora en su muerte. Su rostro desencajado en una mueca de dolor tan intenso que solo dejaba imaginar el grado de angustia que sufrió en su final. Le habían crecido raíces por todo su cuerpo, las cuales intentaban alcanzar el suelo sin mucho éxito. El bosque quedó en silencio ante la muerte de su reina y los árboles bajaron las ramas en muestra de respeto ante su señora. Pues ahora, empezaba una época de oscuridad para sus moradores. Con el pasar de las semanas, una mujer caminó hasta el corazón del bosque oscuro sin mostrar temor a las criaturas que lo moraban. Los animales más puros habían sido ahuyentados a tierras más lejanas. Pues las criaturas de la noche, los seres más grotescos y las peores representaciones del mal hicieron de este su hogar. Y, aún así, aun siendo rodeada por lo peor que el imaginario del hombre pudiera liberar al mundo, la dama caminaba con la tranquilidad de quien se cree poseedor de todo cuanto le rodea. Alcanzó su destino sin percance alguno, y observó con fascinación la grotesca escena que ahí acontecía. Un árbol seco como el carbón sujetaba entre sus ramas el cuerpo marchito de una ninfa que, fuera de toda razón, seguía tan preservada como si el propio tiempo la hubiese congelado en el momento de su muerte. La dama oscura sonrió con satisfacción, acariciando con sus dedos la dura corteza que cubría el cuerpo rígido del hombre. Hicisteis cuanto pudisteis, mi pobre leñador. Le murmuró mientras escalaba por sus ramas con el objeto de acercarse más a la ninfa. Pero vuestra cruzada era inútil, pues vuestro destino ya estaba sellado. La ninfa que os bendijo escapó de mi persona, y tras recuperarse bajo vuestra protección, encontró las fuerzas para evitar mi cuchilla. Se me escapó de entre los dedos, y vos fuisteis el culpable de ello. Sonrió con melancolía, cada vez más próxima al torso descubierto de la mujer. Fuisteis un buen títere, os hice convertiros en el paladín de un acto tan vil que la propia naturaleza repudiará vuestro cuerpo y el recuerdo de vuestra existencia. Seréis marchito y condenado a una decadencia sin fin, una muerte sin renacimiento. Clavó la daga en el pecho de la ninfa y abrió el torso con rapidez, dejando al descubierto el corazón verde e inerte que éste guardaba. Aunque no todo es malo, ¿sabéis? Tomó el fruto y lo arrancó de un tirón, llevándose consigo parte de las ramificaciones que le servían como arterias. Vuestra hija es un hermoso manzano, y su fruto es tan dulce como la miel. Vivirá en la eternidad con la naturaleza, debéis estar orgulloso en vuestro corazón. Besó el corazón y lo guardó entre los pliegues de su túnica oscura. Mientras, yo seguiré mi camino, seguiré buscando mi venganza, aunque tenga que convertir el mundo en un siniestro recuerdo de un pasado glorioso. Y tras esas palabras, la dama se alejó entre la espesura del bosque.